¿Y si lo que llamas buscar la felicidad no es más que un intento de huir de lo que llevas dentro? A veces nos pasamos la vida corriendo detrás de algo que nos haga sentir completos. Un trabajo mejor, una relación perfecta o hasta una frase inspiradora que nos saque del hoyo. Pero, ¿qué tal si el verdadero problema no está allá afuera, sino aquí, en el fondo de nosotros mismos? Hay una voz interna que nos llama, que nos pide enfrentar lo que no queremos ver, pero preferimos taparla con ruido, con distracciones, con consuelo. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué, como decía Nietzsche, a veces no queremos cambiar, solo queremos que alguien nos diga que todo va a estar bien. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Friedrich Nietzsche, en Así habló Zaratustra, lo puso claro. El hombre es algo que debe ser superado. No estaba hablando de volar como superhéroe o de volverte millonario. Hablaba de dejar atrás esa versión de ti que se conforma, que se queda en la comodidad de lo conocido, aunque duela. Porque, seamos honestos, todos hemos sentido ese vacío que no explica ni el mejor café de la mañana. Es como si algo dentro de nosotros quisiera despertar, pero nos da miedo abrir los ojos. Y ahí es donde entra la psicología de Carl Jung, que nos dice que para encontrarnos de verdad hay que bajar al sótano oscuro de nuestra mente, donde guardamos lo que no queremos mirar. Esto no es nuevo. En las historias que contamos desde siempre, desde los mitos hasta las novelas, vemos esa lucha. Piensa en Don Quijote de Cervantes, que se lanza a pelear gigantes aunque todos le dicen que son solo molinos. O en las leyendas del Popol Vuh, donde los héroes enfrentan pruebas imposibles para renacer. En el fondo, estas historias nos recuerdan que el cambio de verdad, el que transforma, no viene de quedarse sentado esperando que las cosas mejoren solas. Viene de atreverte a caminar por el fuego, aunque tiembles. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué, en lugar de dar ese paso, buscamos consuelo en frases bonitas, en rutinas que no nos llenan, o en creencias que nos dan una palmadita en la espalda? Nietzsche y Jung nos dan pistas, pero también nos retan. Nos dicen que el sufrimiento no es algo que hay que evitar a toda costa, sino una puerta hacia algo más grande. En la espiritualidad esto también resuena. Piensa en la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, ese momento en que todo se siente perdido, pero que abre el camino a algo sagrado. Vamos a ver por qué buscamos consuelo, qué nos impide cambiar y cómo el dolor, lejos de ser un enemigo, puede ser el mapa hacia una vida con más sentido. Porque al final no se trata solo de sobrevivir, sino de descubrir quién eres cuando dejas de esconderte. A veces, sin darnos cuenta, nos aferramos a cosas que nos hacen sentir seguros, aunque no nos lleven a ningún lado. Es como cuando te quedas en una fiesta que ya no disfrutas, solo porque es más fácil que irte a casa. Nietzsche lo veía clarísimo. Para él, el consuelo es una trampa, una manera de quedarnos dormidos en lugar de despertar. En Crepúsculo de los ídolos, escribe: «Lo que no me mata me fortalece». No es una frase para poner en una taza de café, es un reto. Nos está diciendo que el dolor, la incomodidad, incluso el fracaso, no son cosas para esquivar, sino materiales con los que puedes construir algo más grande. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto verlo así? ¿Por qué, en lugar de usar el dolor para crecer, buscamos algo que nos acaricie el alma y nos diga que todo está bien? Carl Jung, por su lado, nos da otra pieza del rompecabezas. Él decía que dentro de nosotros hay un mundo entero, un inconsciente lleno de sombras, deseos y miedos que no queremos nombrar. Para Jung, el camino hacia ser quien realmente eres, lo que él llama individuación, empieza cuando te atreves a mirar esas sombras de frente. Pero eso no es fácil. Es como entrar a una casa vieja y oscura sin saber qué vas a encontrar. Por eso, en lugar de explorar, nos quedamos en la puerta, buscando consuelo en cosas que nos distraigan. Una serie nueva, una creencia que nos prometa respuestas fáciles o hasta una rutina que nos mantenga ocupados para no pensar. Walter Kaufmann,
Un estudioso de Nietzsche lo explica en su libro Nietzsche, filósofo, psicólogo, anticristo. Nietzsche no quería que nos conformáramos con verdades heredadas. Quería que las cuestionáramos, que las rompiéramos si hacía falta, para encontrar las nuestras. Esto es clave. Vivimos en un mundo que nos ofrece consuelo a cada paso. Redes sociales que nos dicen que somos suficientes. Anuncios que prometen felicidad en una compra. O hasta frases espirituales que suenan bonitas pero no nos mueven un centímetro. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se queda corto? ¿Qué pasa cuando el consuelo no llena el hueco que sentimos dentro? Piensa en nuestra psique como un océano. A veces está tranquilo, pero otras veces hay tormentas que sacuden todo. El consuelo es como una isla chiquita en medio de ese océano. Parece segura, pero no te lleva a ningún lado. La transformación, en cambio, es aprender a navegar esas olas, aunque te dé miedo. En la cultura latinoamericana, esto lo vemos en historias como la de la Virgen de Guadalupe, que no solo consuela, sino que inspira a enfrentar lo imposible. Fue en 100 años de soledad, de García Márquez, donde los personajes buscan sentido en medio del caos, aunque no siempre lo encuentren. El problema es que hoy, más que nunca, estamos rodeados de consuelo fácil. Nos venden la idea de que la vida debería ser cómoda, sin tropiezos. Pero Nietzsche y Jung nos dicen algo distinto, que el sentido no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo. Porque cuando lo haces, descubres que el dolor no es el final, sino el comienzo de algo más profundo. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto al consuelo si sabemos que no nos lleva lejos? Es como si prefiriéramos una cobija tibia, aunque esté rota, en lugar de salir a buscar algo que de verdad nos abrigue. Nietzsche lo veía como una especie de pereza del espíritu. En Crepúsculo de los ídolos escribe: la mayoría prefiere sufrir antes que cambiar. Es duro, pero tiene sentido. Cambiar duele. Implica soltar cosas que, aunque no nos sirvan, nos dan una sensación de control. Y en un mundo donde todo se mueve tan rápido, donde las redes sociales nos bombardean con vidas perfectas y soluciones mágicas, es fácil caer en la trampa de buscar algo que nos haga sentir bien ahorita, aunque no resuelva nada a la larga. Jung, por su parte, nos invita a mirar más adentro. Para él, el consuelo muchas veces es una manera de evitar el inconsciente, ese lugar donde guardamos nuestras verdades más incómodas. En sus escritos, como símbolos de la transformación, dice que enfrentar esas verdades es el primer paso hacia la individuación, hacia ser una persona completa. Pero eso requiere valor. Es como si tuvieras que bajar a un sótano lleno de telarañas, con una linterna que apenas alumbra. El consuelo, en cambio, es quedarte arriba, donde todo parece estar en orden, aunque sepas que no es así. Esto no es solo un tema de filosofía o psicología, está en todas partes, incluso en nuestras historias. Piensa en el mito de Ícaro, que vuela tan alto que se quema. A veces, interpretamos esa historia como una advertencia contra la ambición, pero también puede ser una metáfora de lo que pasa cuando buscamos consuelo en ideales imposibles, en lugar de aceptar nuestras limitaciones y trabajar con ellas. En la tradición latinoamericana, lo vemos en el sincretismo religioso, como la fe puede ser un refugio, pero también un llamado a enfrentar la vida con más fuerza, como en las peregrinaciones al Tepeyac. Hoy, esa búsqueda de consuelo se ve en cómo llenamos nuestras vidas de ruido. Pasamos horas en el celular, buscando likes que nos hagan sentir vistos, o compramos cosas que no necesitamos para llenar un vacío que no explicamos. Pero ese vacío no se va con más cosas, ni con más seguidores. Nietzsche y Jung nos dicen que el camino es otro, es mirar de frente lo que nos asusta, lo que nos duele, y preguntarnos qué nos está tratando de enseñar. Porque el dolor no es un castigo, es una señal de que algo dentro de nosotros quiere nacer. Y aquí está lo poderoso. Cuando dejas de huir del dolor, empiezas a ver que tiene un propósito. No se trata de sufrir por sufrir, sino de usar ese sufrimiento como un mapa. Como decía Mircea Eliade en Lo Sagrado y lo Profano, el dolor es un rito de paso en todas las culturas, algo que te lleva de un estado a otro. En el fondo, lo que Nietzsche y Jung nos piden
es que dejemos de buscar consuelo y empecemos a buscar sentido. Porque solo así podemos empezar a ser quienes de verdad somos. Cuando te das cuenta de que estás buscando consuelo, es como si se encendiera una lucecita en la cabeza, pero también da un poco de miedo. Porque reconocerlo significa admitir que, tal vez, has estado huyendo de algo. Nietzsche era implacable con esto. En Así habló Zaratustra, escribe: «Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. No está hablando de ponerte una capa y salvar el mundo. Lo que dice es que dentro de ti hay algo más grande, pero para alcanzarlo, tienes que dejar atrás la versión de ti que se conforma, que prefiere quedarse en lo cómodo aunque no sea suficiente. El consuelo para Nietzsche es como una sábana que te cubre los ojos. Te hace sentir seguro, pero no te deja ver el camino. Carl Jung lleva esto todavía más lejos. Para él el consuelo es una manera de evitar el inconsciente. Es el lugar donde guardamos todo lo que no queremos enfrentar, nuestros miedos, nuestras culpas, lo que Jung llama la sombra. En sus escritos, como Psicología y Alquimia, dice que la sombra no es solo lo malo que hay en nosotros, sino también lo que no conocemos, lo que podría hacernos más completos si tuviéramos el valor de mirarlo. Pero en lugar de eso, nos ponemos una máscara, lo que Jung llama la persona, para mostrarle al mundo una versión de nosotros que se vea bien, que encaje. El problema es que esa máscara no solo engaña a los demás, también nos engaña a nosotros mismos. Marie-Louise von Franz, una de las grandes estudiosas de Jung, lo explica en su libro La sombra y el mal en la mitología. Ella dice que la sombra es como el minotauro en el laberinto, algo que tememos pero que no podemos ignorar para siempre. En los mitos, el héroe siempre tiene que entrar al laberinto, enfrentar al monstruo para salir transformado. Pero en la vida real, muchas veces, preferimos quedarnos fuera, buscando algo que nos haga olvidar que el laberinto existe. Es como cuando sigues en un trabajo que no te gusta solo porque paga las cuentas, o cuando repites las mismas peleas con alguien porque es más fácil que hablar de lo que de verdad pasa. Piensa en el mito de Orfeo, que canta para no sentir el dolor de perder a Eurídice. Su música es hermosa, pero también es su consuelo, una manera de no enfrentar la realidad. Al final, cuando intenta rescatarla del inframundo, no confía, mira hacia atrás y la pierde para siempre. Esa historia nos dice algo. El consuelo puede ser un refugio, pero también una cárcel, porque mientras sigues cantando para no sentir, el tiempo pasa y la vida se te va. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos cayendo en la trampa del consuelo? A veces es tan sutil que ni lo notamos. Puede ser esa costumbre de revisar el celular cada 5 minutos para no pensar, o quedarte en una relación que ya no te suma solo porque es familiar. Nietzsche lo veía como una forma de traicionarnos a nosotros mismos. En Así habló Zaratustra, insiste en que el superhombre no es alguien que nace listo, sino alguien que se atreve a romper con lo que lo ata, aunque duela. El consuelo, para él, es lo que nos mantiene pequeños, viviendo a medias, conformándonos con una vida que no nos pertenece. Jung, por su lado, nos da una pista más práctica. En sus textos, como Aion, habla de cómo la sombra no solo es lo que escondemos, sino también lo que podría darnos fuerza si lo integráramos. Pero integrar la sombra no es sentarte a meditar y ya, es preguntarte cosas duras. ¿Por qué sigo enojado con esa persona? ¿Por qué me da miedo fallar? ¿Qué parte de mí estoy ignorando? Marie-Louise von Franz, en su libro, compara esto con los cuentos de hadas, donde el héroe siempre tiene que enfrentar algo que parece imposible, como un dragón o un bosque encantado. El consuelo sería quedarte en la aldea, contando historias de lo valiente que podría ser, pero nunca dando el paso. En nuestra vida diaria, el consuelo se disfraza de muchas cosas. Puede ser esa voz que te dice, mañana empiezo, cuando sabes que no vas a cambiar nada. O esa creencia que te repites para no cuestionarte, como si dudar fuera peligroso. En la cultura latinoamericana, a veces lo vemos en cómo usamos la fe. Puede ser una luz que nos guía, pero también una excusa para no movernos.
Piensa en las historias de los mártires, como Sor Juana Inés de la Cruz, que enfrentó el mundo por ser fiel a sí misma, no por quedarse en lo seguro. Lo que Nietzsche y Jung nos piden es que dejemos de escondernos, que dejemos de buscar consuelo en cosas que solo tapan el problema, como un parche en una herida que necesita aire para sanar, porque mientras sigas huyendo, esa parte de ti que podría brillar se queda en la oscuridad. Y aquí va una pregunta que no es fácil, pero que vale la pena llevarte contigo. ¿Qué estás evitando al aferrarte a lo que te hace sentir seguro? Tal vez, si te atreves a responder, encuentres que el primer paso no es tan imposible como parece. Sí, dejar atrás el consuelo es el primer paso. El siguiente es aprender a ver el sufrimiento de otra manera. Porque, seamos honestos, nadie pide sufrir. Cuando la vida te aprieta, lo primero que quieres es que pare, no sentarte a analizarlo. Pero Nietzsche tenía una idea distinta. En Crepúsculo de los ídolos escribe: del caos interior nace una estrella danzante. No es solo poesía. Lo que está diciendo es que el dolor, ese caos que te sacude, puede ser el comienzo de algo nuevo, algo que no existiría si todo fuera fácil. El sufrimiento para él no es un castigo, sino una chispa que puede encenderte si sabes usarla. Carl Jung también veía el sufrimiento como algo más que un problema. En Símbolos de la Transformación, explica que la psique pasa por procesos que parecen destrucción, pero que en realidad son transformación, como en la alquimia, donde algo tiene que romperse para convertirse en oro. Para Jung, el dolor es una señal de que algo dentro de ti está pidiendo cambiar, crecer, volverse más auténtico. Pero eso no pasa solo. Tienes que meterte en ese dolor, entenderlo, no solo esperar a que se vaya. Es como una herida. Si la tapas sin limpiarla, no sana. Si la cuidas, aunque duela, se convierte en parte de ti. Mircea Eliade, en Lo sagrado y lo profano, dice algo que conecta con esto. En todas las culturas, el sufrimiento aparece en los ritos de paso. Un joven que enfrenta una prueba en el bosque, una comunidad que ayuna para renovarse. Esas historias nos recuerdan que el dolor no es el final, sino un puente. Piensa en Elysium Popol Vuh, donde los héroes gemelos bajan al inframundo, enfrentan la muerte y renacen más fuertes. O en La Pasión de Cristo, donde el sufrimiento lleva a la resurrección. No es casualidad que estas historias sigan resonando. Nos hablan de algo universal, de cómo el dolor puede abrirte a algo más grande. Pero en la vida real, no siempre lo vemos así. Cuando algo sale mal, un despido, una pérdida, una decepción, lo primero que hacemos es preguntarnos ¿por qué a mí? Misas ontas. Nietzsche y Jung nos piden que cambiemos la pregunta. No por qué, sino para qué. ¿Qué te está enseñando este momento? ¿Qué parte de ti está pidiendo salir? No es fácil, claro. Nadie te va a dar una medalla por sentarte a reflexionar cuando todo se siente gris. Pero ahí está la clave. El sufrimiento no es algo que te pasa, es algo que puedes usar para construir. Entonces, ¿cómo hacemos para que el sufrimiento no solo nos duela, sino que nos transforme? No se trata de romantizar el dolor como si fuera bonito estar pasándola mal. Se trata de verlo como un maestro, aunque sea uno duro. Nietzsche lo tenía claro. Para él, el sufrimiento era como el fuego que forja el acero. En Así habló Zaratustra, dice: debes estar dispuesto a quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renovarte sin antes convertirte en cenizas? Es una imagen poderosa. Nos está diciendo que no hay cambio sin destrucción, que a veces tienes que dejar ir quién eres para descubrir quién puedes ser. Jung, por su lado, lo veía como un proceso casi sagrado. En sus escritos, como Psicología y Alquimia, compara el sufrimiento con el crisol de los alquimistas, donde todo se deshace para volverse algo nuevo. Pero no es magia, es trabajo interno. Sentarte con lo que sientes aunque te dé miedo. Preguntarte qué hay detrás de ese enojo, esa tristeza, esa sensación de estar perdido. Para Jung, el dolor es una puerta hacia el inconsciente, hacia esas partes de ti que no conoces pero que te completan. Si las ignoras, te quedas a medias. Si las enfrentas,
empiezas a ser entero. En nuestras historias, esto está por todos lados. Piensa en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que se sacrifica para dar vida al mundo. O en 100 años de soledad, donde los Buendía enfrentan tragedias que los obligan a mirar dentro de sí mismos, aunque no siempre lo hagan. Estas historias nos muestran que el sufrimiento no es solo una carga, es una invitación a renacer. Mircea Eliade, en su libro, dice que los ritos de paso siempre incluyen una especie de muerte simbólica, porque no puedes llegar a lo nuevo sin soltar lo viejo. En el día a día, esto puede verse en cosas pequeñas o grandes. Tal vez es esa ruptura que te dejó el corazón en pedazos, pero que te enseñó qué quieres de verdad en una relación. O ese fracaso en el trabajo que te obligó a replantearte tus prioridades. La clave está en no quedarte en la queja, en no aferrarte al no es justo. Nietzsche y Jung nos dicen que el sufrimiento es un mapa, pero tú decides si lo sigues. Así que aquí va una pregunta para llevarte. ¿Y si tu mayor dolor fuera, en el fondo, la llave para encontrar tu mayor fuerza? Piénsalo, porque tal vez lo que duele hoy es lo que mañana te hará brillar. Si el sufrimiento es una puerta, cruzarla requiere algo más, valentía para ser quien de verdad eres. Porque no basta con enfrentar el dolor. Tienes que decidir qué haces con lo que encuentras al otro lado. Nietzsche lo decía sin rodeos. En Así habló Zaratustra escribe: debes convertirte en creador de ti mismo. No está hablando de inventarte una vida de película, sino de dejar de vivir según lo que otros esperan, según las reglas que te dieron sin que las pidieras. Ser auténtico para él es como tallar una escultura. Tienes que quitar todo lo que sobra, aunque duela, para que quede solo lo que es tuyo. Tuyo. Carl Jung también pone el dedo en la llaga. En Psicología y Alquimia, habla de la individuación como el proceso de volverte completo, de integrar todas las partes de ti, incluso las que no te gustan. Pero eso no es fácil. Ser auténtico significa soltar la máscara que usas para encajar, esa que te hace decir sí cuando quieres decir no, o seguir un camino que no te llena solo porque es lo que se supone que debes hacer. Para Jung, la autenticidad es un acto de valentía, porque te obliga a mirar el vacío de no saber quién eres sin esas máscaras. Martin Heidegger, el filósofo alemán, lo lleva aún más lejos. En Ser y Tiempo, dice que vivir auténticamente es enfrentar la realidad de que un día vas a morir y usar esa certeza para darle peso a tus decisiones. Hubert Dreyfus, un estudioso de Heidegger, lo explica así: autenticidad es tomar la responsabilidad de tu vida, sin esconderte en excusas o en lo que otros quieren para ti. Es como pararte frente a un espejo y decir: esta es mi vida y yo decido qué hago con ella. Piensa en Dante, en la Divina Comedia. Para llegar al paraíso, primero tiene que bajar al infierno, enfrentar sus propios demonios, sus errores, sus miedos. No hay atajos. En nuestra cultura, vemos algo parecido en figuras como Sor Juana, que desafió las normas de su tiempo para escribir lo que llevaba dentro, aunque le costara caro. Ser auténtico no es buscar aplausos, es buscarte a ti mismo, incluso cuando el mundo te dice que te quedes callado. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa hacerte preguntas incómodas. ¿Estoy viviendo como quiero o como me enseñaron? ¿Qué me detiene de ser yo? Nietzsche, Jung y Heidegger nos dicen que la autenticidad no es un destino al que llegas y ya. Es un camino que eliges todos los días, aunque a veces sientas que vas contra la corriente. Ser auténtico suena bonito, pero en la práctica es de esas cosas que te hacen sudar frío. Porque no es solo decir voy a ser yo y listo. Es enfrentarte a esa vocecita que te pregunta si de verdad vale la pena arriesgarte, si no sería más fácil seguirle la corriente al mundo. Nietzsche lo sabía. En Así habló Zaratustra, escribe: el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Esa cuerda es la autenticidad. Un camino estrecho, donde cada paso te obliga a elegir entre quedarte donde estás o avanzar, aunque no sepas qué hay del otro lado. Jung, por su parte, lo veía como un trabajo de toda la vida. En Psicología y
Alquimia dice que la individuación no es solo encontrar tu verdadero yo, sino integrar todo lo que eres, lo bueno, lo malo, lo que te da orgullo y lo que te da vergüenza. Eso significa hacer las paces con tus contradicciones, con esa parte de ti que quiere brillar y la que solo quiere esconderse. Pero para eso tienes que soltar lo que no eres, las expectativas de los demás, las ideas que te metieron en la cabeza, las seguridades que te atan. En la vida real, la autenticidad se ve en decisiones que no siempre son épicas, pero que pesan. Es decir, no a un trabajo que no te llena, aunque todos digan que es una gran oportunidad. Es hablar de lo que sientes, aunque te sientas vulnerable. En nuestra cultura, piensa en alguien como Frida Kahlo, que pintó su dolor, sus contradicciones, su verdad, sin importar si el mundo lo entendía. Ella no buscaba encajar, buscaba ser. Y eso, como dice Heidegger en Ser y Tiempo, es vivir de cara a tu propia existencia, sabiendo que nadie más puede vivir tu vida por ti. Pero ser auténtico no es estar solo contra el mundo. También es encontrar lo que te conecta con algo más grande, tus valores, tus sueños, lo que te hace sentir vivo. Nietzsche y Jung nos dicen que la autenticidad no es un premio que te dan al final, es una práctica. Es levantarte cada día y preguntarte, ¿esto que estoy haciendo es mío o de alguien más? Y sí, a veces vas a dudar, a veces vas a tropezar. Pero cada paso que das en esa cuerda, como decía Nietzsche, te acerca a quien de verdad eres, así. Que aquí va una pregunta para que te la lleves. ¿Quién serías si no tuvieras miedo de ser tú mismo? No necesitas responderla ahora, pero tal vez si la dejas resonar, encuentres que la respuesta ya está dentro de ti, esperando a que la escuches. Llegar a este punto, donde te atreves a ser auténtico, es como pararte al borde de un precipicio. No es el final del camino, sino el comienzo de algo más grande, la trascendencia. ¿Pero qué significa trascender? No es volar al cielo ni volverte un gurú en una montaña. Es encontrar un sentido que va más allá de ti, que te conecta con algo profundo, con lo que da peso a tu existencia. Nietzsche lo veía como el momento en que dejas de ser solo un pasajero de la vida y te conviertes en creador. En Así habló Zaratustra, escribe: «Amo a aquel cuyo espíritu es libre, aquel que no acepta consuelo». Es una invitación a soltar las muletas, a vivir con un propósito que no dependa de lo que el mundo te ofrezca. Carl Jung, por su lado, veía la trascendencia como el encuentro con lo sagrado dentro de ti. En el Libro Rojo, describe momentos en que la psique se abre a algo más grande, algo que él llama el self, una especie de centro que une todo lo que eres. Para Jung, trascender no es escapar de la vida, sino sumergirte en ella tan a fondo que encuentras lo divino en lo cotidiano. Es como si, después de tanto buscar, te dieras cuenta de que el tesoro estaba en ti todo el tiempo, pero necesitabas el viaje para verlo. Joseph Campbell, en El héroe de mil rostros, conecta esto con los mitos. Dice que todas las historias de héroes, desde Ulises hasta Arjuna en el Bhagavad Gita, terminan en un momento de trascendencia, donde el héroe no solo vence al dragón, sino que descubre un sentido más allá de la victoria. En la cultura latinoamericana, lo vemos en historias como la del pájaro fénix, que muere en llamas para renacer, o en el concepto del nirvana budista, que no es un lugar, sino un estado de liberación. Estas historias nos recuerdan que trascender es soltar el apego a lo pequeño para abrazar lo inmenso. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida real? No necesitas escalar una montaña ni meditar 40 días. A veces, la trascendencia está en encontrar un para qué que te levante por las mañanas. Puede ser criar a tus hijos con amor, crear algo que deje huella, o simplemente vivir de una manera que sientas que vale la pena. Nietzsche y Jung nos dicen que el sentido no te lo da nadie. Tú lo construyes paso a paso con cada decisión que tomas. Entonces, ¿cómo construyes ese sentido? No es algo que encuentras en un libro o en un retiro espiritual, aunque esos pueden ayudar. Es más bien como armar un rompecabezas donde las piezas son tus experiencias, tus dolores, tus sueños. Nietzsche, en Zaratustra,
habla del superhombre como alguien que crea su propio camino, que no se conforma con las respuestas que le dieron. No es que tengas que inventar una religión nueva, sino que tienes que preguntarte, ¿qué hace que mi vida tenga peso? ¿Qué me hace sentir que estoy vivo? Para algunos es el arte, para otros es ayudar a alguien más, para otros es entenderse a sí mismos. Jung lleva esto a un nivel más profundo. En el Libro Rojo, escribe sobre sus propios encuentros con el inconsciente, donde se enfrentó a visiones que lo sacudieron, pero que le dieron un sentido de conexión con algo más grande. Para él, la trascendencia es cuando logras integrar tu sombra, tus contradicciones, y encuentras que todo eso forma parte de un todo más grande. Es como si tu vida fuera una sinfonía. Hay notas altas, bajas, disonantes, pero juntas crean algo hermoso. Jung decía que ese todo, el self, es lo más cercano a lo divino que podemos tocar. En los mitos, esto se ve claro. Piensa en el Bhagavad Gita, donde Arjuna, perdido en la duda, recibe la enseñanza de Krishna, actuar con propósito sin aferrarse al resultado. O en la leyenda del Popol Vuh, donde los héroes gemelos trascienden al convertirse en el sol y la luna, dando luz al mundo. Estas historias no son solo cuentos, son mapas. Nos muestran que la trascendencia no es huir del mundo, sino encontrar tu lugar en él, con todo y sus imperfecciones. En la vida diaria, la trascendencia puede ser más sencilla, pero no menos poderosa. Es esa sensación cuando terminas un proyecto que te costó todo, o cuando perdonas a alguien no porque sea fácil, sino porque sabes que es lo correcto. Es cuando, a pesar del dolor, encuentras una razón para seguir. Nietzsche y Jung nos dicen que el sentido no está afuera, esperándote. Está en lo que decides hacer con lo que la vida te da, incluso cuando parece que no hay nada. Pero construir sentido no siempre es un camino recto. A veces te vas a sentir perdido, como si estuvieras caminando en la niebla. Y está bien. Nietzsche, en Crepúsculo de los ídolos, dice, no hay verdades, solo interpretaciones. Esto puede sonar desolador, pero también es liberador. Significa que no hay una fórmula única para la trascendencia. Tú creas la tuya. Tal vez para ti el sentido está en la familia, en dejar un legado o en buscar respuestas a las grandes preguntas. Lo importante es que sea tuyo, no algo que te vendieron. Jung, en sus escritos, insiste en que la trascendencia no es un momento de llegué y ya. Es un proceso que dura toda la vida. En Símbolos de la Transformación, compara la psique con un río que fluye, a veces tranquilo, a veces turbulento, pero siempre moviéndose hacia algo más grande. Para él, los momentos de crisis, cuando todo parece desmoronarse, son los que te acercan más al self, porque te obligan a soltar lo que ya no sirve y a buscar lo que sí. Es como podar un árbol. Duele, pero hace que crezca más fuerte. Joseph Campbell lo explica con los mitos. En El héroe de mil rostros dice que el héroe siempre regresa cambiado, no porque encontró todas las respuestas, sino porque aprendió a vivir con las preguntas. En nuestra cultura, piensa en 100 años de soledad, donde los Buendía buscan sentido en un mundo que se repite, pero al final es Remedios la Bella, que asciende al cielo, quien simboliza esa trascendencia, no porque escapó, sino porque vivió plenamente. Estas historias nos dicen que el sentido no es algo que encuentras, es algo que vives. En el día a día, esto puede ser tan simple como levantarte después de un tropiezo y decidir que no vas a dejar que eso te defina, o tan grande como dedicar tu vida a algo que sientas que trasciende tu propio tiempo. Nietzsche y Jung nos piden que no busquemos respuestas fáciles, que no nos conformemos con lo que nos dieron. La trascendencia es un acto de valentía de decir, voy a hacer que mi vida cuente, aunque no sepa cómo termina la historia. Y aquí está lo más importante. La trascendencia no es un premio que te dan al final, es un camino que eliges todos los días. Nietzsche lo veía como una danza, como abrazar la vida con todo lo que trae, lo bueno, lo malo, lo que no entiendes. En Zaratustra escribe, digo sí a todo lo que vive, incluso al dolor. Es una idea radical.
no rechazar nada, sino tomar todo como parte de lo que te hace humano. Porque el sentido no está en evitar el caos, sino en encontrarle un lugar en tu historia. Jung, por su parte, creía que la trascendencia era un encuentro con lo eterno. En el Libro Rojo, describe visiones donde se conectó con algo más grande que él, algo que no podía explicar pero que le dio paz. Para él, ese algo no está solo en los templos o en los libros sagrados. Está en ti, en cómo vives, en cómo enfrentas tus propios abismos. Es como si cada paso que das hacia ser más auténtico te acercara a lo divino, no como una meta, sino como una manera de estar en el mundo. En nuestras historias, esto resuena. Piensa en la Virgen de Guadalupe, que no solo consuela, sino que inspira a encontrar fuerza en lo cotidiano, o en el mito del Fénix, que renace no para ser perfecto, sino para seguir volando. Estas imágenes nos dicen que la trascendencia es un ciclo. Mueres un poco cada vez que cambias, pero renaces más entero. Campbell lo resume diciendo que el héroe no encuentra el sentido, lo crea al vivir su aventura. Entonces, ¿cómo vives? ¿Esto? Empieza por las cosas pequeñas. Haz una pausa y pregúntate qué te mueve de verdad. Tal vez es escribir, enseñar, cuidar a alguien o solo entenderte mejor. No necesitas tener todas las respuestas. Lo que necesitas es atreverte a preguntar. Y aquí va una pregunta para que te acompañe. ¿Qué significa para ti vivir una vida que valga la pena? No la respondas con prisas. Llévala contigo porque tal vez en el silencio encuentres que el sentido ya está creciendo dentro de ti. Empezamos hablando de cómo a veces lo que buscamos no es cambiar, sino que alguien nos diga que todo va a estar bien. Vimos cómo el consuelo, aunque cálido, puede ser una trampa que nos mantiene en el mismo lugar, como una sábana que cubre los ojos, pero no ilumina el camino. Nietzsche, con su voz implacable, nos retó a soltar esas muletas. En Así habló, Zaratustra nos dijo: el hombre es algo que debe ser superado, no porque seamos defectuosos, sino porque dentro de nosotros hay algo más grande, algo que solo aparece cuando nos atrevemos a dejar atrás lo que ya no nos sirve. Luego, exploramos el sufrimiento, no como un enemigo, sino como un maestro. Nietzsche, en Crepúsculo de los ídolos, lo llamó el caos del que nace una estrella danzante. Jung, por su lado, nos mostró que el dolor es una puerta hacia el inconsciente, hacia esas partes de nosotros que necesitamos integrar para ser completos. Recordamos historias como la del Popol Vuh, donde los héroes gemelos enfrentan la muerte para renacer, o la pasión de Cristo, que transforma el dolor en resurrección. El sufrimiento, entendimos, no es algo para evitar, sino un mapa que nos guía hacia lo que podemos ser. Después, hablamos de la valentía de ser auténticos. Nietzsche nos pidió que nos convirtiéramos en creadores de nosotros mismos, que cortáramos las cuerdas que nos atan a las expectativas de los demás. Jung, en Psicología y Alquimia, nos habló de la individuación, de ese proceso de reunir todas las piezas de quienes somos, incluso las que no nos gustan. Heidegger, con su idea de vivir de cara a la muerte, nos recordó que la autenticidad es tomar las riendas de nuestra existencia. Pensamos en Dante, bajando al infierno para encontrar el paraíso, o en Frida Kahlo, pintando su verdad sin pedir permiso. Ser auténtico, vimos, es un acto de coraje que se renueva cada día. Finalmente llegamos a la trascendencia, ese momento en que el sentido de la vida se vuelve más grande que nosotros mismos. Nietzsche celebró al espíritu libre que no acepta consuelo, mientras Jung, en el Libro Rojo, describió el encuentro con el self como un toque de lo divino. Joseph Campbell nos mostró que los mitos, desde el Bhagavad Gita hasta el Fénix, hablan de ese salto hacia un propósito que trasciende el momento. En nuestra cultura, lo vimos en la Virgen de Guadalupe, que inspira fuerza, o en 100 años de soledad, donde los Buendía buscan sentido en un mundo que no siempre lo ofrece. Todas estas ideas se conectan en una verdad sencilla pero poderosa. La vida no es algo que te pasa, es algo que construyes. El consuelo te mantiene quieto, el sufrimiento te despierta, la autenticidad te da dirección
y la trascendencia te da un porqué. Nietzsche, Jung y las historias que contamos nos dicen que el sentido no está en huir del caos, sino en abrazarlo, en usarlo para crear algo que sea tuyo. No se trata de encontrar respuestas perfectas, sino de vivir las preguntas con valentía. Piensa en esto como un tejido, donde cada hilo, el dolor, la verdad, el propósito, forma parte de un dibujo más grande. En la cultura latinoamericana, esto resuena en nuestra forma de enfrentar la vida, con resiliencia, con fe, con esa mezcla de lucha y esperanza que vemos en las peregrinaciones, en las historias de nuestros abuelos, en la manera en que seguimos adelante aunque el camino se ponga duro. Nietzsche, en Crepúsculo de los ídolos, lo resume en una frase que vale la pena llevarse. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No está diciendo que sea fácil, sino que es posible. Ese porqué no te lo da nadie. Lo encuentras cuando te atreves a mirar dentro de ti, cuando dejas de buscar consuelo y empiezas a buscar sentido. Entonces, ¿qué haces con todo esto? No necesitas cambiar tu vida de un día para otro. Empieza por hacerte una pregunta. ¿Qué me está pidiendo mi alma en este momento? Tal vez es soltar algo que ya no te pertenece, o dar un paso pequeño hacia lo que siempre has querido. La transformación no es un destino, es un camino que se anda todos los días, y cada paso, por pequeño que sea, te acerca a una vida que no solo se vive, sino que se siente profundamente. Aquí estamos, al final de este camino, pero en realidad te es solo un momento para tomar aire antes de seguir andando. Todo lo que hemos hablado, el consuelo que nos detiene, el sufrimiento que nos empuja, la valentía de ser auténticos, el sentido que nos eleva, no es algo que se queda en palabras, es algo que llevas contigo, como una semilla que puede crecer si la cuidas. Nietzsche, Jung y las historias que contamos, desde el Popol Vuh hasta 100 años de soledad, nos han mostrado que la vida no es un rompecabezas que terminas de armar, sino un lienzo donde tú decides qué pintar, incluso cuando las manos te tiemblan. Piensa en esto. Cada vez que eliges enfrentar tu dolor en lugar de taparlo, cada vez que dices tu verdad aunque te sientas vulnerable, cada vez que buscas un porqué, en medio del caos estás creando algo sagrado. No necesitas ser perfecto, ni tener todas las respuestas. Lo que necesitas es escuchar esa voz dentro de ti, la que sabe quién eres cuando quitas el ruido del mundo. En nuestra cultura, esa voz resuena en las historias de lucha y esperanza, en la fe que no solo consuela, sino que inspira, en la manera en que seguimos adelante, aunque el camino sea incierto. La trascendencia, al final, no es llegar a un lugar donde todo está resuelto. Es aprender a caminar con el corazón abierto, a encontrar lo divino en los días grises, en las risas compartidas, en el silencio de la noche. Es saber que tu vida, con todo y sus grietas, es un acto de creación. Como decía Nietzsche, amar la vida es decir sí a todo lo que trae, incluso a lo que no entiendes. Y como nos mostró Jung, lo sagrado no está solo allá arriba, está en ti, en cómo eliges vivir. Entonces, te dejo con esto. Si pudieras apagar, por un momento el ruido del mundo, si pudieras escuchar el silencio de tu alma, ¿qué te diría? ¿Qué te está pidiendo cambiar, soltar, abrazar? No tienes que responder ahora. Lleva esa pregunta contigo, como un farol en la oscuridad, porque el sentido de la vida no es algo que encuentras, es algo que construyes día a día, con cada paso que das hacia quien de verdad eres. Y aunque el camino no sea fácil, hay algo poderoso en saber que estás escribiendo tu propia historia, una que merece ser contada. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.